pueblo indígena en general somos oralistas, no somos escritores. De hecho, yo soy miedosa aún para escribir, siento que no escribo tan bien, pero eso creo que es mi reto, ¿no? Tratar de mejorar mi escritura. Yo creo que es muy interesante el pensar que en lugar de aportar a Wikipedia, utilizamos Wikipedia como una herramienta para visibilizarnos. Yo siempre explico que cuando las nuevas generaciones buscan algo en Internet, creen que tienen que encontrarlo todo. Pero en realidad Internet, aunque evidentemente es un lugar de muchísimo contenido en el que podemos encontrar muchas cosas, no lo encontramos todo. Lo mismo pasa con Wikipedia. Esa acción que significa editar, que es entrar en un espacio como es Wikipedia y contribuir, ya sea desde unas correcciones pequeñas a incorporar información muy relevante, lo hagamos como una rutina, es decir, convirtamos algo que es como extraordinario en algo que es habitual. Por comparar información. Ensayos, reportajes, que antes no hubo una investigación sobre esto. Principalmente cuando uno habla sobre Wikipedia tiene que entender que no solamente es algo estático, sino que siempre va a ser una enciclopedia en dinamismo. Los principales retos en el trabajo que nosotros estamos haciendo es principalmente el que las fuentes sean diversas. El tema planteado para la wiki es indumentarias del pueblo purúa en sí, el decodificar, descifrar los diseños y los bordados. Consiste en salir de las ciudades donde estamos y ir a las comunidades, hablar con los abuelos, escuchar los cuentos, las leyendas del por qué empezaron a bordar, cómo empezó el tejido. Perfecto, y ahora vamos a publicar los cambios. Y vamos a decir en el resumen de edición, incluida ilustración, bueno, incluida imagen, incluida imagen. Luego, si no le gusta ahí la foto. Perfecto. Desde el movimiento indígena también vayan empujando este proceso de investigación, no solamente para Wikipedia, sino para también otras ventanas de producción, de promoción, de difusión, para que visibilicemos nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad en cuanto a conocimiento, que veamos la investigación como una necesidad para que se pueda aportar a las futuras generaciones, para que su identidad, su cultura pues no se vaya perdiendo, sino siempre nos mantengamos fortalecidos. La gran importancia que yo puedo ver es de que nosotros como pueblos y nacionalidades seamos conocidos a nivel mundial. Tal vez no podemos viajar a un país, pero sí a través de esta herramienta que es Wikipedia nos conozcan cómo somos realmente, qué hacemos. Retransmitir el conocimiento que hemos aprendido aquí, de que no solo yo puedo editar, sino que otros compañeros que no sean necesariamente periodistas puedan editar, pero tienen el conocimiento y puedan editar, y sean parte de esa gran minga para poder construir un contenido que nos identifique como pueblo y nacionalidad. El reto yo creo que es tratar de normalizar la labor de documentación de nuestra propia memoria, no solamente aquí, en todas partes. Tendemos a esperar que sean otros los que cuenten nuestra historia, nos han enseñado así en realidad, hemos tenido una educación en la que han venido equipos de personas, grupos de personas que han sido élites y que de alguna forma han construido la narración de nuestra historia. El reto yo creo que es universal y es de todos los pueblos, es decir, es tratar de construir esa forma de entender la historia y la vida y tratar de conseguir que de una forma mucho más horizontal y colaborativa estemos construyendo una narración más diversa, más completa, con más puntos de vista, más rica.